principio, que es el principio de la multiplicación. El primer principio, la semana pasada, estábamos platicando acerca de darle a Dios lo primero. Primero lo primero. Vamos a recordar un poquito acerca de esto. Cuando diezmamos a Dios, entonces a Dios le damos lo último o le damos lo primero. ¿Qué le damos a Dios? Lo primero. Y cuando hablamos de diezmo, hablamos de una décima parte de lo que nosotros somos bendecidos por Él. Entonces, este no es solamente un principio. El asunto del diezmo no es un principio que solamente se refiere al dinero, sino que se refiere acerca de darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Demostrarle a Dios que ocupa el primer lugar en mi vida, que Él es el primero. Y yo te ponía el ejemplo de 10 billetes de 100 pesos. Supongamos que a la semana te pagan 1,000 pesos. El diezmo es un billete de 100 pesos. Y entonces te pagan 1,000 pesos. Y entonces, ¿cuál es el diezmo? Un billete de 100 pesos. Pero si quisiéramos poner a Dios primero, ¿cuál es primero? Si pudiéramos tener aquí los 10 billetes, ¿cuál sería el primero? ¿Este sería el primero o este sería el primero? ¿O este sería el primero? ¿Cuál sería el primero? Dijimos la vez pasada, el primero no es este, ni este, ni este. El primero es el primero que agarras para gastar. Ese es el primero. Entonces, imagínate, te pagan el fin de semana, o te pagan la quincena, o te pagan el mes, el día que te pagan. Y lo primero que hacemos es ir a pagar la luz, ir a pagar la tanda, ir a pagarle al compadre, ir a pagar el cable, ir a comprar la despensa, ir al mandado y ir a pagarle a la tienda que nos fió durante toda la semana. Y entonces decimos, es que tengo que diezmar. Y decimos, ¿cuál es la décima parte? Es que gané 1,000 pesos, aquí traigo 300. Ok, le voy a dar a Dios 100 pesos, ahí está, mi diezmo. Estoy cumpliendo con mi diezmo. Sí estás cumpliendo con tu diezmo, pero no estás cumpliendo con darle a Dios en primer lugar. Y entonces te dije la semana pasada, ¿qué prefieres? ¿Prefieres? Porque así lo dice la palabra. En Malaquías capítulo 3 dice, malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Entonces piensa, si tú tienes esos 10 billetes de 100 pesos, y entonces tú te gastas primero todo, y le dejas a Dios al último, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras finanzas? ¿Tú crees que tus finanzas son bendecidas? No, y no es porque das mucho, porque das poco, es porque pones a Dios en primer lugar. Ese es el principio del diezmo, poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No es lo que me sobra. Porque en otras ocasiones también has escuchado que la gente dice, es que van a levantar la limosna, ¿no? Limosna es para los limosneros. Dios no es limosnero de nadie. Dios no necesita ni tu dinero, ni el mío, ni el de nadie. Dios lo que quiere es saber que Él está en primer lugar en tu vida. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él busca. ¿Qué tan difícil es darle a Dios primero? Y si le damos a Dios primero y le damos la décima parte, entonces lo demás es bendecido. Prefiero tener 9 billetes de 100 pesos bendecidos por Dios a no tener ninguno bendecido por Dios, sino más bien que Él diga, malditos sois con maldición. Híjole, esa es una palabra muy dura que no nos gusta escuchar, pero lo dice la palabra en Malaquías. Me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Y no somos de la iglesia que anda pidiendo tampoco, pero es un principio que yo quiero que sepas y tengas en tu corazón. Darle a Dios el primer lugar, darle a Dios la décima parte, darle a Dios el primer lugar. Y yo te decía la vez pasada, ¿quién bendice tus finanzas? Dios. ¿Quién es aquel que bendice, que te da salud? Dios. ¿Quién es aquel que te saca de problemas? Dios. ¿Quién es aquel que te escucha cuando estás en dificultad? Dios. Entonces, ¿por qué no darle a Dios el primer lugar? ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, aquí está, a ti primero?
No sé si voy a tener para pagar la luz. No sé si voy a tener para pagar la tienda que me fió. No sé si voy a tener, pero yo te quiero dar a ti primero, porque tú, Señor, me pides que te dé a ti primero. Yo quiero ser obediente contigo y quiero, Señor, darte a ti primero. Y dice Dios, pruébame si no es cierto. Pruébame si no abriré las ventanas de los cielos. El principio número 2 se llama el principio de la multiplicación. Y este principio de la multiplicación tenemos que ir a Lucas capítulo 9, versículo 12. Busca tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 12. Lucas capítulo 9, versículo 12. ¿Lo tienes? Dice así: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose a los 12, le dijeron: despide, Señor, a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Fíjate bien, cuando hablamos de la multiplicación y cuando hablamos del asunto del diezmo y de la ofrenda, no hablamos que le damos a Dios para que Él nos dé y para que Él nos dé en abundancia. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad. Aquí no hablamos de eso. Eso es antibíblico. El evangelio de dale a Dios y Dios te va a dar más, eso no es así. El principio del diezmo y el principio de la ofrenda es: honra a Jehová con los bienes que Dios te ha dado. Reconócelo, ponlo en primer lugar, y entonces Él bendice tu entrar, Él bendice tu salir, Él bendice tu artesa de amasar, Él bendice tu alacena, Él bendice tu casa, Él bendice tu mesa. Vamos a pensar que estuviésemos en esta escena que acabamos de leer. Primero debemos de entender que había cerca de 15,000 personas, porque está hablando de 5,000 hombres. Pero vamos a imaginarnos que esos 5,000 hombres traían a sus 5,000 esposas. Y esas 5,000 hombres y 5,000 esposas traían a sus 5,000 hijos. Imagínate. Y entonces le dijeron: despide a la gente, son muchísimos. No tenemos en dónde albergarlos y mucho menos tenemos que darles de comer. Toda esta gente está sedienta, toda esta gente está hambrienta. El día está terminando, ya se está haciendo noche, Señor. Estuvieron allí todo el día. Señor, tienen hambre, la gente tiene hambre. Este tiempo en el cual estamos, tiempo de pandemia, tiempo de coronavirus, tiempo de enfermedad, tiempo de que despiden a gente de las empresas, tiempo de que no hay mucho trabajo, tiempo de que, es que tienes diabetes, ya no te puedo contratar porque eres un candidato a que te dé coronavirus y te mueras, y cosas de esas, ¿no? Y la gente ya no contrata o es muy difícil. Y hay mucha gente que ya está un poco mayor, ya no la quieren contratar. Entonces hay mucha gente que nos hemos encontrado que está sufriendo con esto, que está batallando con esto, por muchas cosas. Es que tienes hipertensión. No, es que imagínate, si te da coronavirus te vas a morir. Es que tengo esto, es que tengo aquello. No, sabes que no. Y entonces la gente tiene hambre. La gente busca. La gente quiere encontrar a Dios, quiere encontrar ayuda.
Y las finanzas es un tema muy delicado y muy especial en cuanto a esto. Y por ser delicado también lo quiero tratar de una manera muy delicada y conforme a la palabra, no conforme a lo que a mí se me ocurra. Los discípulos, estaba comenzando a anochecer y los discípulos fueron donde estaba Jesús. Y le dijeron, Señor Jesús, Dios, pues mira, ¿cómo te digo? Pues hay mucha gente. Y pues son como 5,000 hombres y pues no tenemos nada que comer y nosotros no podemos ir a comprar alimentos, no hay un Oxxo aquí cercano, no está el mercado que podamos ir, Señor, y la gente tiene hambre. Mejor ya diles que se vayan a su casa y mejor diles que ya mañana regresen otra vez, que se vayan y coman en su casa y aquí otra vez nos vemos mañana. Ya diles que ya se terminó. Señor, ya se termina el día, diles algo, Señor, diles que se vayan. Y Jesús se voltea y les dice a los discípulos, se les queda viendo y les dice, ustedes deben de comer. Imagínate, ¿no? Va Juan y va Pedro, ya sabes que Pedro le entraba todo. Y entonces va Pedro y va, y Señor, es que... ¿Qué? ¿Qué? Que no tienen que comer. Ah, pues dale tú de comer. Y entonces va Pedro y va con Juan y le dice Juan y Felipe y Santiago, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué? Habla bien, Pedro. ¿Qué? Que les demos de comer. ¿Cómo que les demos de comer si no tenemos ni para nosotros? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo? Dinos bien. Pues eso fue lo que dijo el Señor, el Maestro. Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Iba pasando un chamaco allí con su lonche y dijeron, presta para acá, chamaco. No tenemos más que eso, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Denles ustedes de comer. Empezaron a buscar lo que tenían. 5 panes, 2 peces. Se lo fueron a decir a Jesús. Y Jesús les dijo, ok, tienen 5 panes, tienen 2 peces, siéntenlos en grupos de 50. Y al momento de organizar a la gente tal vez hacía preguntas. Pónganse de 50 en 50. ¿Para qué? Pues, ¿para qué me dicen? Ustedes pónganse de 50 en 50. El Señor dijo que se pusieran de 50 en 50. Siéntense de 50 en 50. ¿Nos van a dar de comer o qué? Oh, ustedes espérense, 50 en 50. Y entonces la gente esperaba que Jesús supliera sus necesidades. La gente estaba allí porque sabían que Jesús podía darles, que Jesús podía hacer milagros. Ellos tenían hambre, no se imaginaban lo que iba a pasar a continuación. Ellos tenían hambre. Ellos estaban escuchando la doctrina del reino y que Dios perdonaba y que la gente podía ser salva. Y entonces empezaron, ya sabes, así como... Señor, tenemos hambre. ¿Qué le dirías tú hoy a Dios? En cuanto a tus finanzas, ¿qué le dirías? Señor, tengo hambre. Señor, las cosas son difíciles. Señor, Señor, no alcanza a Dios. ¿Qué le dirías tú a Dios? Y entonces, ¿qué te pareciera si Jesús se volteara contigo y te dijera, ¿qué tienes? Pues nada más tengo 3 pesos. Y Dios te dijera, ok, dámelo. ¿Qué? Yo esperaba que tú me dijeras que ahí te va, ¿no? Un billete de lotería para que te gane la lotería y todos tus problemas fueron resueltos. Y dijo Dios, no, dame primero a mí. ¿Te acuerdas de una historia en el Antiguo Testamento? De un profeta llamado Elías. Este hombre fue a la ciudad de Sarepta y fue con una mujer viuda. Esta mujer había perdido todo. Y entonces llega Elías y esta mujer la encuentra allí amasando el último puñado de harina con un poquito de aceite. Y entonces llega allí y le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy un enviado de Dios, soy profeta de Dios. Ah, qué bueno. Y ella siguiendo allí, ¿qué haces, mujer? Pues solamente estoy aquí amasando este puñado de harina y me voy a morir ya con mi hijo, porque hay una gran sequía.
Había habido una gran sequía en toda la región. Y entonces esta mujer le dice: ya no queda más, tenemos hambre, nos vamos a morir, ya es lo último que hay. Y entonces imagínate, el varón de Dios, el profeta de Dios, imagínate, tal vez todos hubiéramos pensado: híjole, el profeta de Dios iba a sacar la cartera y le iba a decir: ten, mujer, vete a la tienda, tráete 5 tortas y vamos a y tráete jamón y ahorita vamos a comer tú y yo, todos juntos. No te preocupes, Dios te ha mandado el día de hoy. Y mira, ¿sabes qué? Aquí en el coche traigo una despensa. Ten para que comas, ten para que tengas tú y tu hijo por una semana más. Cualquiera hubiéramos pensado eso. Pero entonces ese hombre, el profeta de Dios, le dice a la viuda: ok, con que estás haciendo ya para el último puñado de masa y con el último chorrito de aceite, ok, dámelo a mí primero. Ay, ¿cómo crees? O sea, ¿que no te estás dando cuenta que no tengo nada? ¿Que no has escuchado que no tengo nada? ¿Que no has escuchado que ya me voy a morir de hambre porque no tengo nada? Y tú vienes y me dices: dámelo. Yo no te estoy diciendo dámelo a mí, te estoy diciendo obedece a Dios. ¿Y qué pasó después? ¿Te acuerdas? Y entonces la viuda fue bendecida. Y entonces el aceite, le dijo: trae tinajas, mujer, porque va a fluir el aceite. Y cualquiera podemos decir: pues le hubiera dado monedas de oro, le hubiera dado un cheque. ¿Para qué le da aceite? En aquel entonces el aceite era de un alto precio. La gente no podía tener aceite. La gente, híjole, era bien difícil, era caro el aceite. Y entonces las tinajas se llenaban y se llenaban y se llenaban, y la mujer pudo tener más. Pero ¿qué fue lo que hizo? Le dio a Dios primero, no al hombre. No fue Elías, no es a mí tampoco, yo no quiero, de verdad. Le dio a Dios primero, fue obediente con Dios. Y entonces la gente tal vez escuchaba esa historia y la gente tal vez esperaba que Jesús multiplicara los panes, no sé. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Jesús dijo: a ver, ¿dónde están los panes? ¿A dónde están los peces? Aquí están. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? Según el versículo 15, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. 16, y tomando los 5 panes, está hablando de Jesús, y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, ¿qué fue lo que hizo? Los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, se saciaron y recogieron de lo que sobró 12 cestas. Dale a Dios primero. Y entonces dice Dios: ¿qué tienes? Es que no tengo nada, Señor. Es que ya solamente tengo tan poco. Tengo hambre y tal vez nada más estoy esperando, Señor, a morir. Dios, no sé qué va a pasar. Señor, las cosas están difíciles. Y tú el día de hoy, Señor, vienes y quieres, a través de este hombre, quieres que yo diezme y quieres que yo ofrende. ¿Que no te das cuenta, Señor, que estoy en escasez? ¿Que no te das cuenta, Señor, que tengo necesidad? ¿Que no te das cuenta, Señor, que no hay? Tengo 3 pesos, Dios, y hoy tú vienes y me dices: dámelos a mí. ¿Quién es aquel que puede multiplicar? Yo con mis manos yo no puedo multiplicar nada. Yo puedo restar nada más, pero es Jesús el que puede multiplicar. Es Dios el que puede hacer algo diferente. Y entonces Jesús los bendijo y los partió y les dio a sus discípulos. ¿Cómo pasó eso de la multiplicación? No lo sé, no lo entiendo. Tendría que haber estado allí para poder contártelo. Pero solamente sé que primero, antes de comer cualquier persona, se lo dieron a Jesús, al Señor. Sin saber si se iba a multiplicar o no, le dijeron: aquí está. La viuda no sabía que iba a fluir el aceite, solamente fue obediente y dijo: Señor, si tú lo dices, aquí está. Primero lo dieron al Señor sin multiplicarse, sin saber qué pasaría, porque tenían fe y confianza. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe,
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La fe actúa cuando nuestro corazón cree de una manera firme y de una manera realmente honesta en que Dios va a hacer las cosas. Y no solamente hablamos de dinero, hoy tenemos ese tema en la mesa nada más, pero podemos hablar de tu vida, podemos hablar de tu salud, podemos hablar de tu familia, podemos hablar del perdón que Dios te ha dado, podemos hablar de la salvación. ¿Tú ya viste el cielo? Tal vez no lo has visto con tus ojos. ¿Has visto el infierno? Tal vez no lo has visto con tus ojos. ¿Has visto alguna vez a Satanás con tus ojos? Tal vez no, ni lo quiero ver, ¿no? Pero ¿cómo es que tú crees que Jesús murió en la cruz y te dio vida eterna? Y eso es por fe. El asunto es, yo te decía, que hay más de 5,000 versículos en la Biblia que nos hablan acerca del dinero y de las posesiones y de entregarlos a Dios. Porque Dios sabe que ese asunto del dinero y de las posesiones es un tema muy difícil para nosotros como hijos de Dios y aún más como seres humanos. ¿Cómo le voy a dar a alguien más que ni siquiera conozco? ¿Cómo se lo voy a dar? No se lo estás dando a una persona, se lo estás dando a Dios. Dice el libro de Hebreos, porque cuando llevan los diezmos delante de los hombres, los están presentando ellos mismos delante de Dios. Y entonces, primero le dieron al Señor. El milagro no sucedió, escucha, el milagro no sucedió en las manos del maestro. Jesús se los trajeron, Él los levantó, los partió, los bendijo y entonces se los dio a los discípulos. El milagro no sucedió en las manos de Jesús, sucedió en las manos de sus discípulos. Todo lo que ellos hicieron fue entregarlo para que fuera bendecido por parte de Jesús. Y entonces se empezó a multiplicar. Se empezó a multiplicar en las manos de la gente, en las canastas de las personas. Y entonces iban con las canastas y decían, agárrale, agárrale. Es que ya no tengo, ya llené. No, siguen agarrando más, ándale, porque se está desbordando. Mira, yo no sé dónde sale tanto, y tantos peces, y tantos panes, y una torta. Se hacían tortas de pescado. Y la gente se sació, se regocijó, y todos recogieron aún más. ¿Dónde ocurrió el milagro? Ocurrió en las manos de los discípulos. Pero ellos se lo dieron a Dios primero. Ten, Señor, aquí está. Lo que tú me pides, ten, Señor, aquí está. Primero a ti. Jesús lo partió, lo bendijo y lo regresó a sus discípulos. Y allí empezó todo. Entonces, ¿qué podemos aprender? Uno, que hay que darle al Señor primero. No vamos a ver multiplicarse porque no entregamos primero a Dios. Y dos, hay que ofrecerlo antes de que pueda multiplicarse. Es decir, no tomes inmediatamente de lo bendecido, sino que si se ha multiplicado, es decir, para ver los frutos necesitas dar a Dios primero. Necesita que la gente tenga, necesitas dárselo. Y entonces 12 cestas, 5 panes y 2 peces se multiplicaron para más o menos 15,000 personas. Y entonces los discípulos dijeron, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que pasó? Solamente Dios lo puede hacer. Comisión Federal de Electricidad no va a hacer un milagro en tus finanzas. Megacable no va a hacer un milagro en tus finanzas. El señor de la tanda no va a hacer un milagro en tus finanzas. Milano que te da la mano no va a hacer un milagro en tus finanzas. Es Dios el que lo va a hacer. Pero aún cuando nosotros decimos, es que ¿cómo es, Señor, que tengo tan poco y tú me pides? No es que Dios lo quiera. A Dios no le importa nuestro dinero. A Dios le importa que tú lo pongas en primer lugar. A Dios lo que le importa es que tú confíes en Él. Aún sin saber lo que va a pasar, que tú confíes en Él. A Dios lo que le importa es que tú confíes con tu fe, con tu corazón, en que Él va a multiplicar, en que Él va a hacer, en que Él va a poner orden en esa área de tu vida.
Diezmo. Mucha gente piensa que diezmar es darle a Dios. Pero diezmo no es dar. Diezmo es devolverle a Dios. Porque el diezmo siempre ha sido de Él. Es como si yo te presto mi coche, por ejemplo. Te presto mi coche y te digo, ten, aquí está. Le digo a José, José, te presto mi coche, aquí está. Y entonces, después de una semana, me lo regresas, José. Me regresas mi coche. Y entonces regresa José y me dice, ya después de una semana, ¿sabes qué? Pastor, me caes tan bien. ¿Sabes qué? Mira, aquí está, te regalo un coche. Aquí están las llaves, ten, llévatelo, es tuyo. Y yo voy a decir, va, ¿cómo que me lo está regalando? Pues es mío, era mío, siempre fue mío, nada más te lo presté. Así a veces pensamos con Dios. Decimos, Señor, te voy a dar, te damos el diezmo. No le estás dando, le estás devolviendo, porque siempre fue de Él. Y entonces apártalo. Por eso es tan importante eso. Apártalo, ponlo en primer lugar. Cuando hacemos esto, Señor, le decimos, quiero darte mi diezmo. Y no es así, es Dios, quiero regresarte lo que es tuyo. El diezmo es de Dios. Cuando le damos el diezmo a Dios, solo le devolvemos lo que ya era de Él. Por otra parte, las ofrendas. Las ofrendas es dar por encima del diezmo. Es como si regresamos al ejemplo de los 10 billetes de 100. Si yo tengo 10 billetes, el diezmo es el primero y agarro 100 al principio. Y digo, pero yo quiero darle más a Dios. Entonces voy a agarrar otro billete de 100 pesos. Esa se llama ofrenda. Diezmo es 10%, el excedente es ofrenda. Y entonces, cuando tú y yo damos por encima de lo que Dios nos pide, entonces, ¿qué crees que Dios haga? Estamos honrándole, estamos diciéndole, Señor, aquí está. Jesús es el sustento de la iglesia. La iglesia subsiste porque el Espíritu Santo está aquí. No es así, ay, es que les doy para que paguen la luz, para que esto, para que aquello. No es eso. Tenemos en la palabra muchos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, la parábola de los talentos, por ejemplo. Mateo capítulo 25, versículo 14. Búscalo, por favor. Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos,
Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo nunca había entendido este versículo de al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nunca había entendido esto durante mucho tiempo de mi vida, hasta que lo entendí por causa de esto, del diezmo, de regresarle a Dios. Lo que Dios ha dicho es: yo me voy, en breve vengo. Y nos ha encargado a nosotros el sustento de su esposa, el sustento de la iglesia a través del diezmo, a través de las ofrendas. Eso es lo que nos ha encargado. Y entonces cuando una persona es fiel en lo que tiene, entonces Dios sigue confiando en él aún más. Pero si una persona es infiel en lo que tiene, ¿tú crees que Dios va a seguir confiando en él? Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sobre lo poco fuiste infiel, pues ¿qué quieres que te diga? Eso es parte también del diezmo. La gente pensamos: ay, es que Dios ya tiene, es que ¿para qué me pide? No es que Él quiera de ti, es que Él sustenta a su iglesia, a su esposa, a través de este mecanismo. Ahí lo tiene, Él estuvo en su corazón, es a través de esto que Él sustenta a la iglesia. Digo, gracias a Dios que aquí no pagamos renta, no pagamos luz, pero tenemos que ser responsables por nuestros gastos. El agua, la luz, a veces le traen cosas a los niños. Es algo que tenemos que ser responsables. Y entonces, si tú y yo no somos responsables, aún en lo poquito que Dios te ha dado, ¿cómo quieres que Dios te dé más? Hablamos de dar a Dios, no de regresar. Aunque debemos comenzar por lo primero, devolverle a Dios. Se puede regalar dinero de otro. Es muy fácil dar dinero de otro, pero es difícil dar el nuestro propio. ¿Cuánto nos cuesta ganar el dinero? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta mucho trabajo? Cuesta sudor. A veces cuesta lágrimas. Pero Dios dice: todo es mío. Todo lo que tenemos es de Dios. Y cuando Dios nos requiere que demos un poco más, el problema radica en que pensamos que es nuestro. Es que es mi dinero, Señor. ¿Por qué quieres meterte con mi dinero? Te doy todo lo demás, pero mi dinero no lo toques. Entonces, ¿en dónde está tu tesoro? ¿En dónde está tu corazón? En el dinero. Todo es de Dios, y lo más fantástico es dar cuando Dios te pide que des. Dios siempre va a suplir las necesidades de sus hijos. Salmos dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan, que esté pidiendo limosna. Dios es bueno, Dios es justo, y Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Si tú vas y le dices: Señor, mira, no tengo, pero tú me has pedido, aquí está, Señor. Señor, yo confío en ti, yo quiero creerte a ti, Señor. No por lo que me está diciendo Él, que está allí enfrente, sino porque yo te quiero poner a ti en primer lugar en mi vida. Yo te quiero dar a ti en primer lugar, porque tú, Señor, me has dado en primer lugar vida eterna. Y tú no escatimaste, dice Romanos capítulo 8, al que no escatimó en dar a su propio Hijo, para que tú y yo fuéramos salvos. Nunca vamos a poder darle a Dios todo lo que quisiéramos si no pones, por ejemplo, en orden tus finanzas. Una persona me dijo: es que ¿cómo me dices que diezme? ¿Cómo me dices que ofrende? Si debo aquí y debo allá y debo por todos lados debo. Bueno, tienes que poner en orden tus finanzas. Una de las cosas que entendemos o que tenemos que poner en práctica es que las deudas en nuestras vidas como cristianos impiden que la bendición de Dios llegue a nosotros. Y entonces un día tenemos una tele chiquita en nuestra casa y decimos: ay no, es que quiero una tele más grandota.
Y entonces va la gente y se droga. O tenemos, por ejemplo, traemos unos zapatos y viene la vecina. Ay, vecino, mire que no sé qué, que es que estoy ofreciendo zapatos y ayúdeme, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dame unos, a ver, en abonos, ¿no? Y ahí estás en abonos. O en Electra, y ahí vas a comprar cosas en abonos. Te digo algo, si quieres comprar algo, cómpralo de contado, ahorra primero. No lo pongas de crédito, porque vas a pagar 2 o 3 veces más. Y entonces la gente se encadena, la gente se amarra con deudas. Y cuando Dios, aunque quieras darle a Dios, quieras regresarle a Dios, no se puede, porque estás bien amarrado. Hay muchas cosas que no necesitamos. Hay muchas cosas que a lo mejor decimos, ya tengo unos zapatos, pues ¿para qué quiero 2? Pues para ir a la fiesta. Ya tienes unos zapatos, nomás límpialos, bolealos. A veces hay cosas que no necesitamos y aún así lo hacemos. Una de las cosas para poder diezmar y ofrendar es que tienes que poner en orden tus finanzas. Pon en orden tus finanzas. Si no las pones en orden, no vas a poder diezmar, no vas a poder ofrendar y te vas a sentir mal. Pon en orden tus finanzas. Paga lo que tengas que pagar y no te vuelvas a endrogar, no te vuelvas a endeudar. Si no los pones en orden, entonces, aunque Dios te bendiga, no lo vas a ver, porque tus finanzas no están en orden. Imagínate un día dices, ok, voy a diezmar, paz, aquí está, lo voy a hacer a ti primero y aquí está mi diezmo. Y de repente dices, no, ¿sabes qué? Ya la siguiente semana, no, ya no voy a diezmar. ¿Por qué? No, es que no me alcanza, no me alcanza lo que tengo, no es suficiente. ¿Por qué? Es que tengo deudas aquí, allá. ¿Qué crees? Dios ya te bendijo, pero tus deudas se comieron esa bendición. Por eso, pon en orden tus finanzas primero. Líbrate de las drogas. Las drogas no son buenas. Libérate de eso, mi hermano. Todo es de Dios. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos permite tener. Y yo soy un testigo de eso. Yo no tengo nada. Absolutamente nada es mío. Solamente soy un administrador y Dios me presta. Y Dios me dice, ok, ahora te voy a prestar esto. Ok, ahora te voy a encargar esto. Y cada vez me encarga más cosas. Tenemos que ser confiables con Dios. Porque no quiere ser como ese hombre que solamente tenía un talento. Solamente le encargaron una sola cosa tenía que hacer. Y si era flojo, nada más lo tenía que poner en el banco y allí podía dar intereses. Y lo que fuera que le dieran, 1 o 2 pesos, lo iba a sacar. Aquí está, mi talento más 2 pesos más. Y Dios no le hubiera dicho nada. O bueno, su Señor no le hubiera dicho nada. Pero somos flojos. Y fue flojo. Cuando somos administradores de Dios, tenemos que ponernos las pilas. Porque si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá cada vez más sobre mucho. Porque te conviertes en alguien confiable. Y eso significa, el que tiene mucho, dadle más. Y el que no tiene, quítale aún lo que tiene. Y dáselo al que tiene más. Dios confía en nosotros y Dios va a confiar en nosotros. Porque Dios sabe que entonces Él puede confiar en que hacemos las cosas bien. En cuestión de dinero, en cuestión de palabra, en cuestión de compartir. Si tú eres fiel en lo que Dios te ha dado, entonces Dios va a confiar más y más y más en ti. Este principio me ha acompañado desde hace mucho tiempo. Hace más de 30 años. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Solamente somos administradores. Tenemos que ser buenos mayordomos. Tenemos que dar sin preguntar. Señor, no es mío, es tuyo. Es tuyo, te lo regreso. Dios nos da para poder dar también a otras personas. Y es padre dar. Y dice un boxeador, es mejor dar que recibir. Si Dios te dijera, regala todo lo que tienes, ¿lo darías? No sé, no me contestes. Si Dios te dijera, regálalo todo, dalo todo,
¿Lo darías? Y entonces, si te cuesta trabajo, si es como que, es que, híjole, entonces ten cuidado, porque tu corazón está en las posesiones, en las finanzas. Tendría que ser bien fácil que Dios nos dijera, dámelo todo. Sí, Señor, aquí está. ¿Qué más quieres? Todo es tuyo. Te lo regreso a ti. Solamente te lo presté. Sí, yo lo sé. Aquí está. Es tuyo. Lo regreso. Y aquí está en buen estado. No podemos darle a Dios más de lo que Él nos ha dado. Nunca vas a poder hacer eso. Él nos dio a su Hijo. Y Él nos dio a su Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación. ¿Cómo puedes tú superar eso? No podemos hacerlo. Solamente tenemos que ser agradecidos. Y si damos, diezmamos u ofrendamos, es porque somos agradecidos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Es el tema número 2. Vamos a ver Dios mediante la siguiente semana el tema número 3. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por lo grandioso que eres, Dios. Te damos muchas gracias, Dios, porque podemos confiar en ti una y otra vez, Señor. A ti sea la gloria, Dios, a ti sea la honra. Dios, ¿qué más podemos darte, Señor, si tú lo diste todo ya? Tan solo, Señor, queremos ser obedientes, Padre, y agradecidos contigo. Ser buenos administradores, Dios, de lo que tú nos has permitido tener. Señor, nos diste a tu Hijo y queremos, Señor, esa es la posesión más preciada. Queremos, Dios, atesorar eso que nos has dado. Libertad, perdón, salvación, tu presencia, Señor, tu amor. Gracias, Dios. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti. Siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por la vida que tú nos das. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has escuchado, Señor. Y porque tú dices
diste a tu único Hijo por nosotros, por amor y solamente por amor. Porque llevaste nuestros pecados, nuestras vergüenzas, nuestras iniquidades y nuestro dolor. Nos has dado esperanza, salvación, vida, porque tú moriste en nuestro lugar. Y no lo merecíamos, Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a entender esta palabra, a ponerla en práctica, Señor, pero también a ponerte a ti en primer lugar. Gracias, Dios, por estar con nosotros, por perdonarnos y amarnos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios esté contigo siempre. Dios te guarde también. Y que Dios te dirija en tus vidas, siempre en tus pasos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Un abrazo para todos ustedes. Si necesitas oración, queremos orar por ti. Acércate conmigo, con mi esposa, con Fran, con mi suegra, con ellos. Acércate, por favor, y diles: oye, ¿puedes orar por mí? Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga.